problema. Nada, todavía no abre nada. La vez pasada también demoró así, ¿eh? Si no, vamos a tener que transmitir por YouTube y subir el video desde el Zoom al Facebook, porque no está respondiendo, yo no sé qué pasa con... Y no es la red, ¿eh? Porque está normal, o sea, no está demasiado lento. Así pasó el día del taller, ¿no, Luigi? Que Sí, sí. intentaste... Oye, me ha demorado más de 10 minutos, yo creo, para empezar. Y una de esas yo dije, ya, esta es la última vez, dije, y salió. Como si estuviera amenazando al Facebook. Ya sales ahorita o me cambio a YouTube. Nunca se sabe si es el Zoom también o... Ajá, he visto algo por ahí. Ajá, uy, mira, Judita, cuando digo que es la última, comienza a salir. Bueno, todavía está recién abriendo, lento, pero ahí es, por lo menos ya salió la página. Antes ni siquiera salía. Está viendo lentamente, pero bueno, ahí está, vamos a esperar. Ah, miren, amigos, vino Mari. Ajá, sí, también está nuestra amiga de España. Ajá. Nuestra amiga María de España ha venido también para estar presente. Es que hoy día realmente es muy importante actualizar un poco qué significa hoy en estos tiempos, ¿no? Ser una persona mayor. Y aparte de eso, cómo estas edades, estos tipos de edades, influyen también entre la interacción entre los propios miembros y una serie de situaciones en las que tenemos que ir analizando. Ajá, ahora sí ya va a salir ya. Por fin. Y después, ajá, Luz Zaragoza también ya está. Qué bien. Muy bien. Muy bien, ¿cómo estamos todos acá en la tarde del sábado? Esperemos que todos estén... Uy, ahí está llegando Luz también ya. De una vez ya que estás acá, Luz, tienes que presentar tú ya. Tú eres la ¿Qué que tal? dirige, la directora Muy del buenas tardes programa. a todos por ahí. Buenas tardes a todos los que nos saludan el día de hoy. Es un gusto que estén aquí. Les doy la más cordial bienvenida al programa Gerontológicos versión sabatina con su servidora Luzerena Zaragoza y mi compañero co-conductor Luigi Vidal Rivas. ¿Cómo estás, Luigi? Muy bien, acá pues con todas las ganas de poder compartir, pues, ¿no? Conocimientos, reflexiones sobre esos temas tan interesantes que vamos a convocar. Básicamente yo quisiera, básicamente yo voy a hacer más preguntas que afirmaciones aquí, porque yo quiero dejar que ustedes mismos desarrollen el contenido principalmente, ¿no? Entonces yo solamente voy a presentar las cuestiones, ¿no? Algunas cuestiones relacionadas al tema de las edades, y de ahí a ustedes se van turnando, ¿no? Cada 10 minutos, así como más o 10 minutos como hemos estado haciendo anteriormente. Y bueno, entonces, ahora, en el tema de las edades, hay dos tipos de edades que son consideradas para mí las más fundamentales, ¿no? La edad biológica, porque si no existimos, no hemos nacido, ¿no? Entonces,
no podemos hablar de edad social, ni psicológica, ni nada. Entonces, Exacto. básicamente la edad biológica y la edad cronológica. ¿Por qué? Porque la edad cronológica es la que tampoco no podemos dejar de lado, porque es de nuestra fecha de que hemos nacido, el tiempo que estamos, ¿no?, en este mundo. Entonces, el asunto que se plantea es cómo la persona mayor de hoy en día, que obviamente no es la misma de hace 30, 40 o 50 años, ni siquiera pienso yo que ni siquiera de hace 15 años. Yo creo que hay una transformación en ciernes muy rápida. Y entonces tenemos que analizar qué significa hoy, ¿no?, ser una persona mayor, tomando en cuenta que tampoco podemos idealizar, ¿no es cierto?, en el tema. Es decir, tenemos que valorar a la persona, ¿no?, como podemos valorar a cualquier persona de cualquier edad, a un niño, a un joven, a una persona de edad madura, y por supuesto a las personas mayores. ¿Por qué tal vez enfatizamos más personas mayores? Porque es un grupo de edad que generalmente siempre ha sido discriminado, ¿no? Entonces siempre ha sido el grupo que se le da como si fuera la última rueda del coche, ¿no?, que el final de la vida. Entonces, de alguna forma también, eso también nos lleva a necesariamente revalorizar, ¿no?, revalorizar a lo que significa ser una persona mayor y comprenderlo ahora desde esta contemporaneidad, ¿no?, de esta actualidad, y viendo cómo esta persona mayor se va apoderando también de esta modernidad, ¿cierto? Ya maneja la tecnología, tiene otra manera también de ver el mundo y estar mucho más cerca. Ahora, la otra pregunta, el otro gran tema es, al haber diferencias, ¿no?, por ejemplo, una persona de 65 años, vamos a poner un ejemplo nomás, ¿no?, de 65 años, tiene otro amigo que tiene exactamente la misma edad, 65 años, pero la diferencia está que uno de ellos tiene una edad biológica mucho menor, ¿no es cierto?, con respecto al otro. Entonces, ¿creen ustedes que el hecho de que haya unas diferencias marcadas en el terreno biológico, por ejemplo, podría traer algunas situaciones complicadas dentro de la interacción entre las personas? Sería interesante ver eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, una persona que está llena de vitalidad y la otra persona que más bien está algo decaída, habrá dificultades también, ¿no?, para poder interactuar. Entonces, lo que queremos ver es cómo dentro de estos grupos de edad, y entendiendo los tipos de edad de lo que estamos hablando ahorita, ¿cómo ven ustedes la relación entre las personas mayores y al mismo tiempo cuál es la condición que realmente tenemos como persona mayor? O sea, el hecho de que yo sea una persona mayor porque he cumplido más de 60 años, me convierten automáticamente, bueno, desde el punto de vista, ustedes saben, ¿no?, las políticas públicas, los constructos sociales, me convierte en una persona mayor. Pero ¿hasta qué punto podemos considerar que el hecho de que has cumplido 60 años, por ejemplo, que también otra interrogante interesante, es, ¿realmente estamos entrando a lo que se llamaría vejez? O más bien, el término vejez ya lo tenemos que vincular más bien con la edad biológica. Esa es una de las interrogantes que le dejo para que ustedes lo puedan desarrollar. No sé quién van a empezar, a ver quiénes van a empezar. A ver, ¿quién desea iniciar este conversatorio? Vamos por Luz entonces, ¿eh? ¿Ah? Ya, Luz. Muy bien. Pues la verdad es un tema muy complejo y está muy interesante la pregunta, porque sí te hace reflexionar sobre toda esta cuestión. Pero justo por ahí, yo me acuerdo que Cuida hablaba de esto en el conversatorio anterior del grupo de Vanguardia, y considero que la etapa de vejez
debe de considerar las dos etapas, pero sí debe de considerar la edad biológica, ¿sí? De alguna manera, no completamente, porque muchos tenemos cierto tipo de edad biológica que va, depende al ritmo de vida que llevamos, ¿no? Era lo que yo comentaba anteriormente, ¿no? Que yo me llegué a hacer una prueba y salía que mi edad era de una persona de 35 y en ese entonces yo tenía 22. Entonces, obviamente ahí va a haber una alteración en cuestión de llamarle o al momento de comenzar la vejez, porque no todos la vamos a empezar al mismo tiempo, ¿no? Sí. Justo hablábamos de estos parámetros que se hablan en la sociedad de los 60 años o los 62 y ya contemplan otro tipo de edad, no la biológica, por todo este tipo de factores que pueden condicionar el inicio como tal de la vejez, de la etapa, ¿no? De cambios que ya son más contundentes, y justo en estos cambios es preguntarnos también qué tipo de cambios son considerados normales dentro de la vejez, si van a considerar una vejez que es patológica, también ver que si yo de pronto tengo ciertas enfermedades, ya voy a ser considerada una persona mayor, o si de pronto ya tengo alguna limitación visual, etcétera, ya se me va a considerar de esta parte, y eso es lo que yo opino, Luigi. Muy bien. Ahora, Judith, bueno, por ahí. Judith. Sí, Luigi, gracias. Fíjate que planteas muy interesantes preguntas y yo creo que sí es bien importante empezar por decir que no todos sabemos qué edad biológica tenemos. Acaba de mencionar Luz que existen pruebas y efectivamente, pero pocos sabemos que existen y pocos no las hacemos. Si en un principio ni siquiera nos hacemos las pruebas comunes y corrientes, los exámenes básicos, digamos, para saber cómo está nuestra salud, pues menos una prueba en donde nos van a decir que a lo mejor ya nuestra edad biológica o nuestro cuerpo tiene una edad de mayor tiempo que la cronológica. Es muy difícil de pronto enfrentarse a esas enfermedades. Yo he tenido muchos casos de personas que te dicen que ellos no van al doctor porque no quieren que les digan que están enfermos, cuando muchas veces la idea de que vayan al doctor es prevenir, es justamente descartar alguna enfermedad, y sobre todo si estas enfermedades son crónico-degenerativas o de alto riesgo. Entonces, tendríamos que empezar por hacer de una costumbre este tipo de revisiones y sí saber qué edad biológica tenemos, porque de eso depende muchas cosas. De eso depende qué actitud tengamos ante la vida, cuál sea nuestra posición, porque por ejemplo, yo les comento ahorita, yo tengo 49 años, pero de pronto me siento sumamente cansada. Yo padezco diabetes, pero además estoy entrando en esta etapa de la menopausia, y entonces ese cansancio se puede deber a síntomas de la diabetes o a síntomas de la menopausia, pero a veces me siento como una persona mayor. Yo digo que de plano ya estaré tan grande que ya de pronto no tengo ganas de nada. No, pues es mi cuerpo el que está reaccionando así, pero eso no quiere decir que no tenga ganas de hacer las cosas, que no quiera hacer las cosas, y esto es muy importante considerar. Tú hablabas, Luigi, de qué tanto podría influir que una persona, o que más bien, que dos personas tuvieran una edad cronológica igual, pero que en cuanto a la edad biológica tuvieran una diferencia. Yo creo que es sumamente importante. Fíjate que de pronto en donde nosotros trabajamos o al grupo al que apoyamos, encontramos esos casos muy comunes. Personas de una misma edad que se comportan totalmente diferentes. Desde las que se sienten todavía chavos de 20 años hasta los que dicen yo ya no puedo más. Y entonces acoplarlos a todos en una actividad, en una dinámica, en un sistema, es muy difícil. Porque unos te van a decir, yo no, porque yo estoy jovencísimo, yo por qué me voy a sentar ahí a hacer lo que tú me estás pidiendo. Y otros te van a decir, ay, no, yo ya no puedo, esto no es para mí, cuando todos tienen la misma edad. Entonces resulta ser un sistema bastante complicado, que tendríamos que ir analizando uno por uno. Volvemos a lo que hablábamos en el pasado programa,
en donde no podemos generalizar, Luigi. No podemos, aun cuando todos presenten la misma edad cronológica, no podemos generalizar porque cada persona es distinta y su envejecimiento es distinto. Entonces, sí hay diferencias, sí afecta el que la edad biológica sea diferente a la cronológica. Y yo creo que como gerontólogos sí debemos considerar todos estos puntos para poder saber cómo vamos a tratar a una persona. No podemos hacer lo mismo con todas. Ese sería mi comentario, Luigi. Muchas gracias. Ya, ok. Bueno, también, bueno, estábamos hablando de las dificultades que existen para que las personas se puedan comunicar, pero también teníamos que actualizar la imagen de la persona mayor de hoy, ¿no es cierto? Como un sujeto que ya es un sujeto nuevo en transformación. Ya no estamos hablando de las personas mayores de hace 20, 30 o incluso desde hace 10 años. Entonces hay un cambio importante. Ahora, dentro de este cambio que se da, también hay el problema de la idealización, así como también hay la discriminación, el maltrato y todas estas cosas que son muy visibles también existe un exceso, también podemos decir, de querer idealizar completamente, o sea, convertirlo en un objeto de inmaculado, como que es como si la persona mayor, por el hecho de ser mayor, ya automáticamente se vuelve bueno, ¿no? Se vuelve, cuando en realidad todos tenemos una historia de vida, ¿no? Una historia de vida que es la que nosotros continuamos más allá de los 60 años, ¿no es cierto? Y en realidad no nos vamos a volver buenos o malos o de alguna forma por el hecho simplemente porque cumplimos más de 60 años. Entonces, esa mirada, que es una mirada justa, me parece, de lo que es la realidad, porque aquí es la realidad. Porque por un lado tenemos que valorar y revalorar a la persona mayor. ¿Por qué? Porque han sido siempre objeto de discriminación y lo siguen siendo todavía. Correcto, eso ni hablar, eso está clarísimo. Pero también hay que poner ahí los puntos sobre las IES y decir claramente que la bondad o digamos la calidad, la cuestión personal, castidad personal, no se va a dar simplemente porque tienes más años, sino porque eres quien eres. Cada quien tiene su propia historia, ¿no? Cada quien es como es distinto al otro. Entonces, ese es el tema que nosotros tenemos que pensar para evitar, por ejemplo, estos apelativos que dicen ahora los grandes, ¿no? Los grandes, la gente grande. Yo creo que esto ya me suena un poco hasta infantil ya, esto de la gente grande y los grandes. La verdad que sí, porque es una forma de llevar las cosas a un nivel poco profesional y sobre todo idealizador, ¿no? Entonces yo creo que van en esa tendencia. Entonces yo creo que me gustaría que ustedes opinen sobre esto. A ver, ¿a quién le toca? Raiza no ha participado. A ver, Raiza y mira, después sigue Elda. Sí. Tú planteaste algo del principio y has tocado varios puntos y me parece importante ampliar un poquito, pero un poquito nomás, sobre ciertas cosas que nadie habla y tú las tocaste ahorita. Uno, el primer punto que planteas, que podría haber algún grado de incidencia en la relación de dos personas que tengan la misma edad cronológica, pero biológicamente diferentes. Sí, yo creo que sí, que eso ya lo estamos viviendo, pero antes que nada, los puntos que tú tocaste tienen algo en común, que para mí es clave. Mira, es cómo está el imaginario o la idea de la sociedad respecto de la vejez y el llegar a ser persona mayor. Esto es clave, cómo tú lo ves, cómo tú visualizas. Porque Judy nos decía, por ejemplo, que mucha gente no quiere ir a consultar al médico porque temen que les diga, ay, mire, tiene tal situación, o de pronto ya usted su edad biológica, si le hicieran las pruebas, ¿no?
Su edad biológica es todavía mayor que su edad cronológica. Entonces, aquí viene lo clave, cómo yo pienso, cómo yo veo sobre la vejez y sobre ser persona mayor. Porque si yo pienso, digamos, una persona que tiene 20, 30 años y que siente que las personas en general, la persona mayor es vieja solo por llegar a tener 60 años, ahí viene el concepto de todo. Porque las personas, ahí está la clave, cómo yo pienso, cómo yo enfrento. Por eso mucha gente no quiere ir al médico, mucha gente que yo conozco no se haría jamás, aunque tuviera las posibilidades, no se practicarían los exámenes biológicos porque temen, porque en su mente ya está incrustado esto de, ay no, llegada a cierta edad, me van a salir canas, me voy a poner flácido, mi piel va a decaer, voy a tener enfermedades, y como realmente tu estilo de vida, tú has llevado una vida de excesos, de nada saludable, una sincronía total del desastre, digamos, no haces ejercicio, tampoco tienes una buena dieta, más bien consumes, tienes por ahí algún vicio o varios. Entonces, este tipo de mentalidad hace que cuando las personas tienen que confrontar la realidad, no lo pueden aceptar. Yo estoy convencida que lo más difícil en la vida de aceptar es que uno es culpable de su propio destino, que es responsable. Entonces, esto es lo que es bien clave. Y podría, sí, ahí está el origen. Y mira, fíjate que podría incidir, sí, negativísimamente en una relación, y de hecho lo vemos, hasta en los hermanos, en la familia. Si los hermanos pues generalmente tienen una poquita diferencia entre sí. ¿Vale? Un hermano que tenga 65 y uno 63. El de 63 pues no es activo y le da pavor hacer ejercicio y movimientos bruscos, porque en su mente justifica que, ya tengo 63 y ¿cómo voy a hacer yo esto? Y el de 65 dice, mira, me inscribí en clases de country dance y estoy full y mira que hago esto y el otro y te voy a enseñar. Y el otro se asusta y dice, no, ¿cómo haces eso? Mira que ya tenemos esta edad. Pero ahí está hablando este miedo, esta fobia, que yo quiero justificar porque no, mira, esto ya no es de nuestra edad, porque toda tu vida te has planteado y te has metido en la cabeza, bueno, yo cuando llegue a 60 voy a ser viejo. Y no, por lo tanto, no voy a hacer nada de eso porque ya a mi edad, yo imagínate, yo haciendo un ejercicio tan fuerte, que me circule tanto la sangre, no. Entonces, lo primerito, y por eso este espacio y estas oportunidades son tan valiosas, porque lo que realmente debemos de cambiar está aquí, en nuestra mente. Cómo yo veo mi vida, mi proceso de vida, mi envejecimiento, qué creo del envejecimiento, quién es una persona vieja para mí, una persona anciana, qué es una persona mayor. Y tú lo estás planteando y lo estás tocando de una manera tan buena, porque nadie queremos admitir que finalmente somos responsables y llevamos la carga de nuestros propios actos. Entonces ahí partimos de todo. Para mi forma de ver, eso es lo que está fallando ahorita. Mucha gente no va a querer jamás plantearse esto ni pensarlo, porque estamos mal acostumbrados a decir, es que es que ya es normal que ya no pueda, es que es normal que me canse, es que es normal que ya no tenga fuerzas, es que es normal porque ya tengo 40, porque ya tengo 50, porque ya tengo 60. No digo a los 80, mejor me quedo todo el día en la silla y bien mullida y le compro 3 almohadas más y mi mantica y todo. Y aunque tú no lo necesites, pero hay gente que se vuelve como hipocondríaca, ¿no? Tengo esto, tengo el otro, y es por esto, por la forma de verlo. Entonces, sí, gracias por la oportunidad, gracias porque estás tocando un tema que nadie toca, y que aunque duela y cueste, es una realidad que debemos de aceptar. Ese es mi criterio. Ahí, por ejemplo, sí, bueno, claro, la gerontofobia obviamente va a estar mucho más fuerte cuando la persona efectivamente no ha tenido un estilo de vida saludable, obviamente, ¿no? Claro. Y cada quien sabe lo que ha hecho en su vida, ¿no? Y eso es inevitable. Ahora, a ver, por acá,
Sí, pero eso no es el contexto y la referencia. Creo que para los adultos mayores dice un comentario que vamos a leer acá. También en el proceso de problemas de comunicación a menudo es el contexto y la referencia. A veces no entienden, no por una falta de capacidad cognitiva, sino porque desconocen el contexto al cual se refiere por la retribución. Bueno, esos son casos, distintos, ¿no? De personas mayores que, por ejemplo, en el caso de la época, la terrible de la pandemia, que han sido bastante aislados, ¿no? En muchos casos no podían salir de su vivienda, que fue también, me parece, hubo también abuso realmente ya contra el derecho de las personas. Porque imagínense una persona que está totalmente sana y totalmente autovalente, ¿no? Pero hay algo curioso que también me gustaría que ustedes pudieran analizar. Se habla muchísimo de que hoy en día las personas mayores, digamos, cuando uno ve las estadísticas de los diferentes estados nacionales, porque coinciden muchísimo, seguramente lo de México, Perú, también habrá muchas coincidencias en el porcentaje, nos vamos a dar cuenta fácilmente que la gran mayoría de las personas mayores son autovalentes. Está clarísimo. La gran mayoría son autovalentes. Y sin embargo, a pesar de esa evidencia, ¿no?, concreta que nos da la realidad estadística, se sigue manteniendo ese prejuicio de que las personas mayores más bien son constantemente objeto de enfermedad, de fragilidad, de discapacidad, en fin, cuando en realidad no es, pues, y las mismas estadísticas, ¿no?, lo respaldan. Entonces, cuando yo me refería también a la importancia que tiene el que una persona mayor ya no se vea como un sujeto del ayer, por ejemplo, porque antes, muy común escuchar esta frasecita, ¿no? En mis tiempos esto, en mis tiempos el otro. Entonces, ahora yo creo que hoy más que nunca se puede ver a una persona mayor mucho más contemporánea. Es decir, yo creo que se está ya posicionando de estos tiempos, ¿no? Estos tiempos son los suyos, porque en realidad los tiempos son para todas las personas que viven, pues, porque ni modo, ¿no? Y también recuerdo cuando viene el día del adulto mayor, el famoso día del adulto mayor, vienen pues los promotores gerontológicos a organizar toda la festividad, y lo primero que se les ocurre, en muchos casos, es rendir un homenaje a las personas mayores en base al pasado, ¿no? Acá están las personas mayores que han hecho sus hijos, que han contribuido mucho a la sociedad, es decir, muchos halagos, ¿no? Pero en relación a cosas pasadas. Entonces, cuando uno dice, ¿y qué? ¿Y las personas que están ahí están vivas o están muertas? O sea, no, que no viven, hoy día no hacen nada, ¿qué cosas? No, o sea, me comprenden lo que quiero decir. Entonces, la persona, esa promotor gerontológico, promotora que trabaja con ese grupo de personas mayores, los ve todavía como sujetos de ayer, ¿no es cierto? Y no los está viendo como ciudadanos contemporáneos que son. Entonces, eso también es un tema importante que se debe comentar. A ver, por ahí, Elda, si quieres decir tu opinión. Elda no ha participado, así que Elda, te toca responder a esa interrogante. A ver, vamos a ir. Abre micro. Su micrófono está bien, ya está. Listo. Creo que han estado hablando sobre la edad, ¿verdad? Claro, ahí está, rapidito te voy a decir, sí, estamos hablando, estamos hablando de cómo se siente, o sea, la condición de ser persona mayor hoy. O
o sea, ya contemporáneo, ¿no? El adulto mayor contemporáneo y el nuevo escenario que se está formando en torno a estas personas mayores de hoy día. Y por otro lado, también hemos hablado las dificultades que podrían haber entre las relaciones entre las personas debido a las diferencias de las edades, en este caso, no necesariamente cronológicas, sino más bien la biológica, ¿no? Eso es lo que hemos hablado principalmente, Elda. Sí. Bien, yo pienso que dentro del significado que puede el de ser persona mayor, ¿no? Ya sabemos que, por ejemplo, el proceso de envejecimiento tiene una realidad muy diversa, ¿no? Claro. Por lo que es necesario entonces que conozcamos a fondo estas características, digamos, estos cambios que se dan mediante el tiempo, con el tiempo. También conocer las necesidades y las condiciones y el entorno de las personas mayores, ¿no? De esa manera evitamos las generalizaciones y erradicamos también imaginarios o estereotipos que generen exclusión, que generen el maltrato en esta población etaria y que generen el rechazo de la misma población etaria a envejecer, a llegar a esta etapa, ¿no? A comparar, no, pero ahora que pasa a los 60, para mí va a ser diferente, porque no va a ser igual como cuando tenía 30 o 40, porque antes sí podía hacer esto, ¿no? O antes podía decir, voy a proyectarme para esto. ¿Por qué? Porque están viendo con una idea de final, cuando en realidad no es el final, es el inicio. Es el inicio, es esa posibilidad, el privilegio de vivir más de 60 años que nos da la oportunidad de iniciar otras cosas, ¿no? Así es, oportunidad. Nuevas experiencias que no hemos tenido ni a los 10, ni a los 15, ni a los 30, ni a los 40, sino esa nueva experiencia que nos da ya el tener ya los 60, los 70. Y es algo nuevo. Entonces, por lo tanto, no es el final, es el inicio, ¿no? A pesar, ¿no? Que por ejemplo, la ONU, cataloga como viejos o personas mayores a partir de los 60 años, ¿no? Y eso en los países en desarrollo. Y en los países desarrollados a partir de los 65. O sea, eso ya está estipulado. Eso ya está puesto allí y todas las sociedades en conjunto se graban eso. Entonces, a partir de los 60 o a partir de los 65, yo ya estoy out, ¿no? Ya estoy finalizando mi vida. No veo más allá. Pues entonces, señores, hay que mirar más allá. No hay que quedarnos con lo que nos dicen. Hay que ver también la funcionalidad que tenemos todavía, que esa edad biológica, que es una de las edades, ¿no? Porque tenemos la edad social, tenemos la cronológica, tenemos la biológica, tenemos la psicológica y hasta la edad subjetiva también. Entonces, dentro de todo eso debemos ver más bien con mucho entusiasmo esto y ver cómo le saco provecho a esta edad ahora. ¿Qué hago a mis 60? ¿No? Y si no me he preparado, porque realmente la prevención debería ser prepararme para cómo quiero envejecer, dónde quiero envejecer, con quién quiero envejecer, pues ahora es momento de iniciar a prepararme. Ahora es el momento también de poder hacerlo, ¿no? Entonces no me tengo por qué sentir mal de haber llegado a mi edad de 60 años o más, ¿no? Siempre hay que tener presente que el envejecimiento no se presenta de la misma manera en todas las personas. Es heterogéneo. No todos envejecemos igual, ni los órganos de nuestros sistemas. Ajá, exacto. Nuestro Ni propio siquiera cuerpo los de la órganos. misma manera. El ritmo, la característica de dicho proceso se van a determinar, uno, por la herencia o la genética, ¿verdad? Por el ambiente también en que nos desenvolvemos, ese ambiente físico, ese entorno social, psicológico, el estilo de vida que vamos adoptando y vamos manteniendo como individuos, como individuos, no como colectivos, a lo largo de toda nuestra historia de vida, ¿no? Y lo que también sabemos es que la edad es uno de los parámetros que más utilizamos para precisar el inicio del envejecimiento humano. Y también por lo que ya nosotros hemos estado viendo, que el envejecimiento no se inicia en el nacimiento, desde el vientre, no, sino más bien ahí se inicia el desarrollo y el crecimiento.
Por investigaciones que hizo la UNAM, sabemos que el envejecimiento probablemente se inicia a los 45 años, cuando se inicia ya, de repente, el descenso de nuestra funcionalidad orgánica o sistémica. Es lo que podría aportar, Luigi. Muy bien. Justamente nos estaban preguntando ampliar también el tema de ubicación espacio-temporal en el envejecimiento biológico. Esto es interesante, lo que está el comentario de Silvia Páez, porque se está refiriendo justamente, efectivamente, el proceso de envejecimiento no tiene nada que ver con nuestra medida del tiempo. Absolutamente no tiene nada que ver. O sea, es decir, por eso es que lo que Judith, tú también me transmitiste una frase que fue muy buena, cuando me dijiste justamente, se da en el tiempo, pero no por causa directa del tiempo. O sea, no es porque el tiempo se da, ¿no? ¿Te das cuenta? Se da en el tiempo, pero no por causa directa del tiempo. Y entonces, y para aclarar un poquito más el asunto sobre el tema de del inicio del envejecimiento, en realidad nosotros, es cierto que nosotros no nacemos envejeciendo, pero sí estamos ya programados a envejecer, eso está bastante claro. Entonces, esa es la aclaración. La aclaración a esa frase tan repetida, ¿no? Tan repetida cientos y miles de veces, es que en realidad no estamos envejeciendo desde que nacemos, pero sí tenemos ya la programación, obviamente. Estamos programados para envejecer. Y no todos van a empezar igual ese proceso. ¿Y por qué? Porque esa es la diversidad y la heterogeneidad más grande que puede haber, se va a dar en ese proceso. Entonces hay que comprender que el reloj con el cual nosotros contabilizamos el tiempo no tiene nada que ver con el envejecimiento en sí. Yo creo que está bastante claro. O sea, si yo hoy día o mañana cumplo años, eso tampoco no tiene ningún significado en el proceso de envejecimiento. No tiene sentido. Entonces, esto, ¿algo más? No, bueno, después ya veremos los otros comentarios. Pero bueno, me gustaría seguir desarrollando hasta qué punto esto de las edades psicológica y social, que particularmente yo no me aboco mucho a eso porque lo veo algo muy subjetivo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto estas edades psicológicas y sociales tienen una importancia tan fundamental como las otras? ¿O creen que por el contrario no tanto? No sé. Me gustaría que lo analicen. A ver, ¿quién quiere empezar? Alguien que, en orden, que creo que empezó Luz, y entonces Luz, te toca Luz. Luz, se apagó su cámara. A ver. Yo creo que, bueno. Si quieres, Luigi, yo te hago Sí. un comentario en lo que regresa Luz. Ya, claro. Justamente, fíjate que a mí sí se me hace importante, sobre todo la edad psicológica, porque justamente lleva la base de lo que mencionaba Raiza, de mucho de lo que menciona Elda, e incluso de lo que mencionas tú. Justo es esta cuestión psicológica, estos constructos sociales y estas ideas culturales que traemos, que nos dan esa expectativa de la vejez. Si no hubiera esta edad psicológica, si no existieran estos pensamientos, quizá la vejez se vería de otra forma. Entonces, sí es bien importante la edad psicológica, porque muchas veces esa depende de los miedos que tengamos o de las expectativas que tengamos. Decía Elda hace un ratito, y lo hemos repetido muchas veces, cada uno envejece diferente y no podemos generalizar. Y en este mismo sentido, tampoco podemos decir que todas las personas hoy en día están empoderadas. No es cierto. Ojalá así fuera. Ojalá ya lográramos que las personas mayores tuvieran confianza en sí mismos, perdieran ese miedo a envejecer, pero no es cierto. Acabo de oír hace unos días un comentario en donde decían que la vejez para muchos ya es nada que hacer,
casi solo esperar la muerte. Y yo dije, qué triste que ese sea el verdadero concepto de vejez que tienen muchas personas, que afortunadamente no es la mayoría, que afortunadamente hay muchos que todavía tienen expectativas, que todavía tienen sueños, que todavía tienen logros, y la sociedad está permitiendo, al menos aquí en México, que se haga. Por ejemplo, aquí en México, que están las universidades para el adulto mayor, en donde ellos pueden entrar y hacer carreras y aprender cosas, todo esto, les está dando esa oportunidad de tener una visión diferente. Hay muchas asociaciones que les permite tener actividades y desenvolverse en las áreas que a ellos les gustan. Entonces, afortunadamente no son la mayoría los que creen que la vejez significa decadencia, pero todavía no son todos, todavía hay muchos que lo piensan. Y entonces sí tenemos, y por ello es importante tomar en cuenta esa edad psicológica, saber cómo estamos mentalmente, cuáles son nuestras ideas, nuestros conceptos, nuestros prejuicios, y también cómo nos sentimos, porque eso es bien importante. Hemos estado ahorita compartiendo algunos conceptos y hablamos mucho de personas mayores de 60, pero acuérdense que hay personas mayores de 80 y mayores de 90, ¿no? Claro. Y entonces, si nosotros les preguntamos a ellos, habrá quien te diga, híjole, a mí ya me cuesta mucho trabajo hacer ciertas cosas, pero habrá quien te diga, a ver, vamos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, tenemos que ver todo eso, pero eso tiene mucho que ver definitivamente con la mente. Entonces, para mí, sí es importante. Sí es importante, ¿no es cierto? Es claro. No, además, Gracias. sí, efectivamente, además hay una conexión entre la manera como se siente la persona y el envejecimiento en sí. Una persona que se siente bien, que tiene mucha motivación, que tiene proyectos, por ejemplo, que tiene vida social, obviamente esta persona está en mejores condiciones que otra persona que más bien esté en una condición de falta de motivación, de proyectos, entonces sí, definitivamente, en ese sentido que tú acabas de muy bien de explicarlo, sí sería muy importante la edad psicológica. En este caso, entonces, desde un punto de vista científico, ¿no? Está bastante claro que cada una de estas edades tienen una gran importancia para el desarrollo de la gerontología. Está clarísimo, ¿no? Entonces, la manera, lo que sentimos nosotros con respecto a lo que estamos viviendo en nuestra propia vida, ¿no? Y es muy importante, definitivamente. Entonces, el rol social que más o menos han hablado tiene que ver un poco con, por ejemplo, con la jubilación, ¿no es cierto? Que es lo que he estado leyendo sobre el tema del tema de la social, ¿no? El tema social. edad Sí. social. Entonces, sí, más que nada con el tema social. Ahora, el Y la punto edad es... social también se marca, la edad Sí. social también siempre va a estar marcada por la economía también. Sí, Y por sí, el entorno laboral también que tiene la claro. persona. ¿No es Sí, cierto? sí. Buen apunte. Entonces y dentro de eso también está lo familiar. El entorno familiar también es muy importante dentro de la edad social de la persona mayor. Ajá, Porque de el acuerdo rol, como decimos, te refieres al rol que cumple dentro de la al familia. rol ¿No? y en sí al entorno favorable que debe tener la persona mayor para que esté teniendo bienestar, Claro, ¿no? Entonces, lo que debemos hacer es que la persona mayor, dentro de todas las edades, tanto la social, que influye mucho también, como estamos hablando por las razones anteriores, la psicológica, como decía Judy, porque influye también en el comportamiento, en el sentimiento, en los deseos de la persona mayor, ¿no? En cómo él va a tener ese comportamiento dentro de su rol como persona mayor, ¿no? Y también dentro de su rol como actor social, dentro de la sociedad, ¿no? A sentirse vinculado, más no rechazado. La edad biológica también, ¿no? Que es el indicador real de su cuerpo, de su funcionalidad, de sus órganos, de sus sistemas. Y la edad cronológica que cumple según su calendario. Entonces, todo esto, lo que debe hacer es garantizar la salud, debe garantizar ese bienestar de la persona y sobre todo la calidad de vida y esa etapa de vejez digna, ¿no? A esta población
de personas mayores, a nosotras las personas mayores, ¿no? Y en este Ok. sentido me da gusto porque la gerontología, los gerontólogos y también los otros profesionales, los psicólogos, enfermeros gerontológicos, y los geriatras, estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando para ver que estas influencias sean más que negativas, positivas en la vida de la persona mayor. Ujú. Muy bien, Hilda. Ahora, bueno, ya nos quedan pocos minutos para terminar el programa. Así que, bueno, yo creo que el diálogo de hoy ha sido muy interesante, Luigi, definitivamente. Es muy interesante porque todavía nos quedan unos minutos. sí, Luigi, Pero, sí, ¿me dime, darías Jun. un minuto para que Sí, comentara primero? adelante, por favor. Gracias por la invitación y me da mucho gusto poder participar con ustedes en un tema tan complejo. He tenido la oportunidad de caminar junto con muchos compañeros de trabajo, sobre todo, durante muchos años y cómo fuimos envejeciendo, si esa es la palabra, y ahora somos mayores. Y con algunos muy mayores cuando hablo de 90, 95 años. Yo creo que sí hay cambios, definitivamente, se van dando cambios fuertes en algunos, menos en otros, y la realidad de estos cambios es lo que nos hace sentirnos diferentes también. Yo creo, y esto lo he expresado con algunos con los que comparto todos estos conocimientos y estas prácticas, que debemos de pensar en una continuidad, no hasta los 60, no a los 65, claro, sino conforme me vaya yo sintiendo, cuidándome cada vez más, porque sabemos que hay que hacerse análisis más seguido, y esto es la recomendación. Pero tenemos que ir continuando con nuestras labores, y esto es lo que yo he visto. Todo esto, las edades son muy importantes, sobre todo que nos marcan desde pequeños ciertos parámetros que nos indican vejez. Ya hasta los 60 años, cuando éramos jóvenes, 20, 25, 30 años, rechazábamos incluso programas de jubilaciones mejores porque no pensábamos llegar. Es algo que cuando uno es joven no piensa uno que va a llegar. Y cuando nos vamos acercando, la realidad nos va poniendo ahí. Y entonces empezamos a ver que sí hay que pensarlo en un futuro, sí hay necesidad de analizar qué voy a hacer, si estos cambios van a ser más fuertes, sobre todo en lo laboral, en lo económico, en lo familiar, porque hay otra realidad que les quiero decir después de los 60. Vamos viendo que quienes caminaron con nosotros van terminando antes que nosotros. Y esto es un impacto psicológico y espiritual muy fuerte. También que habría que considerar en las personas mayores, y nos vamos reduciendo los grupos sociales con los que caminamos durante muchos años. Esto es lo que quería comentarles en principio, y me da mucho gusto estos temas, pues sí, complejos, necesarios y útiles, sobre todo para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Ernesto, ¿no? Ernesto, ¿qué tal? Qué gusto de conocerlo entonces, Ernesto. Bueno, entonces vamos a decir muy brevemente, vamos a tratar de sintetizar muy brevemente. Yo creo que se ha considerado, ¿no?, que son fundamentales la edad biológica, la edad cronológica, y también tiene gran importancia la edad psicológica y social, ¿no? Ahora, aunque esto se considera un poco más subjetiva, pero la subjetividad pues es importante, lógico. Y además, otro punto es que sí, efectivamente, hoy las personas mayores están ganando terreno en todo sentido de la palabra, y que sí hay un cambio, y que también otro tema es de que efectivamente la edad biológica y cronológica sí podría traer algunas dificultades entre la interacción entre las personas, puesto que una persona se siente capaz de hacer muchas cosas y la otra persona de repente no lo puede, y eso limita también un poco ese acercamiento entre esas personas, ¿no es cierto?
es complicado cuando ya tú estás en un nivel biológico mucho más alto que el otro. Sí, hay dificultades. Y así que yo creo que hay que considerar todo en general, ¿no? Todo este paquete de edades que tenemos, que cargamos todos nosotros, y darle la importancia de vida para poder seguir desarrollándonos, para evitar la gerontofobia, pues, ¿no? Hay que prevenir también. No esperar uno que recién, cuando yo tenga 60, 65 años, recién me voy a poner las pilas para cuidarme. No, no es así. Eso es toda la vida tenemos que cuidarnos. Tenemos que tener siempre expectativas, tenemos que tener metas, tenemos que tener sueños, tener proyectos, y eso lo tenemos que tener siempre, porque si no también podemos envejecer prematuramente, por no tenerlo justamente. Entonces, muchas gracias por su participación, pero antes de despedirnos, como siempre, Los comerciales. que tienen que presentar, por supuesto. Acá tenemos ya un evento que está ya, en la jornada anual de la Coordinación de Salud. Viene el doctor Carlos Sandoval, calambres en las personas mayores, tips para un envejecimiento exitoso, a cargo de la doctora Karen Bustamante González y la licenciada Jimena Chávez Alonso, con situaciones clínicas desafiantes en la persona mayor. Esto es el día viernes 26. Así que por ahí también el sábado 27 va a ser un día muy especial, ¿no es cierto? No lo vamos a adelantar. Ya se enterarán. Pero bueno, y entonces ya en este momento, dentro de unos minutos, ya los miembros de Vanguardia tenemos que reunirnos dentro de unos minutos. Así que nos despedimos, ¿no? Muchas gracias por su Hasta luego, participación muchas a todos. gracias. Sí.